cada haftará corresponde a una parashá. Y dependiendo del día, si es un sábado festivo, un Shabbat festivo, pues puede hacer que la haftará cambie, porque también podrá cambiar el texto de la parashá. Pero la haftará es la porción de la profecía que debemos leer y que leemos tradicionalmente con la parashá de hoy, de cada fin de semana. Y se encuentra, como fue leído aquí por nuestra hermana, se encuentra en el libro del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es el profeta de la famosa profecía de los valles, del valle de los huesos secos, el valle de los huesos secos. Los huesos secos representan el pueblo de Israel. Aquí se está hablando dentro de un contexto en el que estaba claro para aquella generación de Ezequiel quienes pertenecían a Judá y quienes pertenecían a la casa de Israel. Es decir, quienes eran los que habitaban el sur de la tierra de Israel y los que habitaban el norte. En el sur habitaba la tribu de Yehudá y desde luego una parte de Benjamín y Leví, que eran los encargados del Beit HaMikdash, del templo. Y de Yehudá viene la palabra Yehudim o judíos. Hoy día ya no se piensa así, todo el pueblo de Israel es judío. Pero en ese entonces, los de Yehudá eran reconocidos aparte de las otras 10 tribus que habitaban el norte. Eso era muy claro para el profeta Ezequiel, ¿no? El reino se dividió después de que asumió hijo de Shlomo Amelech. Ahora, eso significa para nosotros hoy que hay una cantidad de pueblos de Israel que en la perspectiva del santo bendito sea no existe simplemente, porque cuando a esa parte del pueblo de Israel se la describe como huesos secos, entonces es como si no existiera. Pero esta es solo la forma como Hashem la ve, en la perspectiva divina. En la perspectiva divina era comparado esta parte del pueblo de Israel con huesos secos, pero estaba allí, pero no era notable, eran huesos secos. Y nosotros en la Haftará de hoy empezamos la lectura desde el versículo 15, pero si leyéramos el versículo 11 al 14, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Todos estos son los pertenecientes a las tribus del norte. Y aquí dice, nuestros huesos están secos. Nuestra esperanza se ha desvanecido. Estamos del todo perdidos. O sea, la gran mayoría, porque estamos hablando de 10 tribus, la gran mayoría del pueblo de Israel, de lo que nosotros entendemos que es pueblo de Israel, era
comparado con huesos secos. Por tanto, profetiza y dirá, así dice Hashem, oh pueblo mío, y aquí yo abro vuestros sepulcros. Es decir, que estos huesos estaban sepultados, secos y sepultados. Y os hago subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. O sea que en nuestra parashá, cuando leemos sobre el temor o los temores de nuestro padre Jacob, que en su viaje hacia Egipto pasa, como hasta hoy hay que pasar por la región de Beersheba. En Beersheba, él ya se ve un poco más recobrado de las emociones de saber que su hijo Joseph vive. Le vuelve el espíritu de profecía y le dice, Jacob, Jacob, no temas bajar a Egipto. Entonces es cuando él toma confianza para ir a Egipto. Es decir que esta gente se va a Egipto, 70 almas. Allá se multiplican millones. Y el decaimiento espiritual del pueblo de Israel en la diáspora egipcia, que representa la diáspora de la actualidad, es tan deficiente la situación espiritual de Israel que es comparada con huesos secos. Yo, tratando de hacer uso de mi derecho de la imaginación, pienso en las guerras de aquel tiempo, que se morían miles, 10,000, 30,000, 40,000. Algunas guerras morían 40,000 personas, mucho más también. ¿Dónde hay sepulcros para 40,000 personas? Aquel valle de huesos secos, se quedaba ahí con aquellos huesos. El viento daba y tapaba los huesos que sobraban de lo que comían los buitres. Entonces, quedaba aquí, entre que medios sepultados y medios vistos, porque el profeta dice, veo un valle lleno de huesos secos. Entonces, esto es, en la perspectiva profética, el estado de la gran mayoría de los hijos de Israel en esta diáspora. ¿Y qué quiero tratar de comunicar? Leí, hay otras versiones, otras cantidades, pero leí no hace mucho un informe de que existe 50 millones de judíos en el mundo. Se sabe que hay 9 millones aproximadamente en Israel. Y es probable que aquí la misma organización diga que hay otros 8 o 9 millones en los Estados Unidos apenas. Y si contamos Francia, Inglaterra y otros países, y Sudamérica, y Centroamérica, y Norte, y otros países como México, entre otros, pues no sé cuántos podría más haber. Sé que en Israel tiene cerca de 9 millones, si no son 9 millones. Pero 50 millones es muy poco para esto, que representa la gran mayoría del pueblo de Israel. Y se dice de esto, y cuando abra vuestros sepulcros y saque de vuestra sepultura, oh pueblo mío, sabréis quién soy yo. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra propia tierra y sabréis que yo soy Adonai, que he hablado con vosotros y que yo he cumplido, dice Hashem. Entonces ahí entra la visión de Ezequiel desde el versículo 15.
ya ahora vemos otra visión. Primero él ve un valle de huesos secos y luego en el mismo capítulo 37 ve lo que Hashem le proporciona. Toma un palo y otro palo y junta esos dos palos. Ahora él está viendo ahí los dos palos. ¿Y qué es esto? No me preguntaréis. Esto es la unión de la casa de Judá con la unión de la casa de Israel. Y se fundió ahí en sus manos esos dos palos. Y Hashem dice que nunca más serán dos pueblos, será uno solo. Lo que nosotros podemos ver hoy en esa diáspora de la que Parashat Vaigash nos demuestra, nos trata de informar, es que va a haber una gran diáspora. La hay, la estamos viviendo. Y que oculto en medio de esta gran diáspora hay un pueblo que no está contado, porque se cuentan los que están vivos. Los muertos no se cuentan. Y son la gran mayoría. Y Hashem trata de decirnos. Voy a leer solo desde el versículo 21 lo que ya leyó nuestro hermano. Así dice Hashem. Y aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. ¿Quiénes son los hijos de Israel aquí? Son aquellos huesos secos. A donde fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán más a sí mismos con sus ídolos, con sus abominaciones, con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré. Eso que es una obra incondicional. Hashem lo va a hacer. Él se encargará de hacer con este Israel que no está siendo contado por la Rabanut. Y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos. O sea que los redimidos y los salvados habitarán en la tierra que Hashem ha prometido. Haré con ellos un pacto de paz, será un pacto perpetuo con ellos, y los estableceré y los multiplicaré. Pondré mi santuario entre ellos para siempre. Cuando habla de mi santuario, está hablando del Beit HaMikdash. Es decir, por estos versículos, entre otros, se cree que cuando Mashiach reine, habrá un Beit HaMikdash. Mi tabernáculo estará en medio de ellos, otra manera de hablar. Lo mismo, y seré a ellos Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y las naciones sabrán que yo, Adonai, soy el que aparto a Israel, que santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Quisiera poder decir más alguna cosa, a lo mejor tendré oportunidad de hacerlo por la tarde, pero quiero que sepan que son parte de este pueblo, no solamente los que aparentemente lucen como judíos. Hay mucho más pueblo de lo que usted y yo imaginamos. Nosotros ya nos identificamos con el pueblo de Israel. Y podemos decir que somos también parte de este proceso de levantar huesos secos y darles vida. Y devolverle el espíritu, el Ruach, que es lo que marca la diferencia entre un muerto y un vivo.
Lo que marca la diferencia entre un muerto y vivo no es el alma, nefesh, no es la neshama, simplemente es el Ruach Adonai, porque muere y el espíritu de Elohim vuelve al que se lo dio. Es decir que mucha gente está viviendo de muchas emociones, pero sin el Ruach Adonai. Y esto es lo que determina si está en vida o si está muerto todavía. Hashem nos bendiga.